Azuayo a las declaraciones del presidente Lenín Moreno y también al decreto que liberaría en las siguientes horas el precio del combustible extra Ecopaís y diésel. Damos la más cordial bienvenida al economista Rodrigo Mendieta, decano de la Economía de la Universidad de Cuenca. Por hablar tan rápido, a veces se me lengua la traba, le pido mil disculpas, economista. Bienvenido, usted está en la hora clave. Muy buenas tardes, Juan Fernando, y también a todos quienes nos escuchan, a las órdenes. Economista Mendieta, ¿cómo recibe usted como un referente ya y un punto neutro desde la academia estas medidas? ¿Responden a las necesidades que el país ha venido enfrentando económicamente? Directamente y concretamente sí. Yo creo que la decisión que ha tomado el gobierno nacional, luego de haber estado esgrimiendo en los últimos días varias alternativas, yo creo que ha tomado una decisión responsable. Desde mi punto de vista muy personal y desde la academia, incluso haciendo una retrospección hacia octubre del año 2015, estamos hablando de 4 años atrás, conjuntamente con varios académicos del país, habíamos planteado una serie de recomendaciones en aquel entonces presidente Rafael Correa, y que obviamente pues incluían una serie de cosas que 4 años después se estarían acogiendo en el país. Yo considero que en las condiciones por las que atraviesa el país y las pocas alternativas que le quedaba al gobierno, es mucho más conveniente o menos perjudicial, si cabe el término, esta reducción en los subsidios de los combustibles y obviamente pues haber dejado el IVA en el nivel en el que está. El IVA es completamente digamos regresivo. Relativamente en proporción a los ingresos le afecta más a quien menos tiene, y por lo tanto hubiese generado un mayor estancamiento en la economía ecuatoriana de por sí ya desacelerada. En cambio, el tema de los subsidios, si bien va a haber una afectación, a pesar de que en el paquete de medidas que se anunció el día de ayer, también habrían una serie de medidas compensatorias, pienso yo que el efecto no va a ser tan drástico y que obviamente también genera, desde el punto de vista ya netamente académico, genera digamos, una solución a una distorsión de mercado como la que son los subsidios. Ahora bien, uno de los temas que más se discute, y es una pregunta que he reiterado a los diferentes analistas que hoy nos han acompañado, han sido 7 medidas económicas las anunciadas. ¿Bastan estas? ¿Son suficientes para reactivar esta economía como tal? Lo que esperamos y queremos todos los ecuatorianos, además. Mire, yo creo que no sé si falten más cosas, pero yo creo que es bastante integral, porque no solamente ataña estos temas de cubrir el déficit fiscal, que es un problema que hay que entenderlo, porque cuando uno habla de déficit fiscal es una palabra de pronto técnica, pero lo que tiene que ver es que básicamente es cubrir los ingresos que necesita el Estado para los gastos que tiene que hacer hasta el final del año. Pero dentro de esos gastos, si bien es cierto, está una serie de temas que también han sido atacados al gobierno como cuestiones, digamos, de cosas innecesarias, pero hay que entender que ahí están el sector salud, el sector educación, el sector seguridad, el sector judicial, etcétera. Por lo tanto, es el quehacer cotidiano de la vida de los ecuatorianos. Entonces, hay que entender bien que si bien es cierto, es un tamaño que del Estado que tiene que ser racionalizado, que tiene que ser optimizado, pero que también es necesario para el quehacer. Entonces, trae paquetes para cubrir eso. Segundo, el tema de la reactivación productiva desde el sector privado, yo creo que es clave, y aquí se están poniendo temas muy, muy importantes, como es un aspecto que hemos estado repitiendo, y digamos muchas veces, reiterativamente, es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, la eliminación de algunos aranceles, ¿no es cierto?, y la supresión de algunas exenciones tributarias, por ejemplo, y que eso ya vendría en un paquete más general. Asimismo, existen medidas compensatorias por el lado social. Yo creo que no es menor el aumento del bono a $65 y la inclusión en diferentes bonos, nos dice el presidente. Habrá que ver cómo viene, pero más o menos son 300,000 personas adicionales, ya daría un total de 1.300.000 personas. Yo creo que estaría como compensando, es decir, está un tema social, está el tema fiscal, pero sobre todo el tema de muchas, yo creo que varias temas que incentivarían a la reactivación productiva del sector privado en el país. Economista Mendieta, esta medida de subir $15
el apoyo que reciben muchas familias, muchos ecuatorianos, que comenzó en su momento históricamente como este bono solidario. ¿No es una medida que pasa más por ser política, por tratar de manejar o maniobrar entre medidas más complicadas como las que se anunciaron el día de ayer? No puedo debatir si es o no política, pero yo creo que sí es necesaria, al menos en el corto plazo. Mire, las tasas de pobreza en el país, justamente las complejidades económicas y el estancamiento y la recesión que venimos viviendo desde el año 2015, ha generado que este momento repunten los datos de pobreza. Entonces, una medida rápida de salir, no necesariamente sostenible, pero sí rápida, es a través del bono. Yo creería que, si bien es cierto, en la medida que esta medida sea transitoria, dure un tiempo, pues obviamente hasta que el país empiece, repito, a generar mejores niveles de producción, mejores niveles de generación de empleo, yo creo que estaría, acertada. Y repito, vendría a compensar, porque claro, tampoco podemos decir que el aumento o la eliminación de los subsidios, el aumento en las gasolinas, no va a afectar a quienes están en los tramos más bajos de ingreso. De una o de otra forma va a haber una afectación, por más pequeña que ésta sea, y yo creo que ahí la compensación es acertada. Usted se muestra mucho más neutra, y esa es la ventaja de conversar con una persona ligada a la academia, economista. Y esto lo digo haciendo un poco la comparación del análisis que en esta mañana nos brindara el economista Pablo Dávalos. Él pintaba esto como un primer paso de varios pasos siguientes o trágicos que vendrían a continuación, entre esos el incremento del IVA. Él dice que sí o sí tiene que llegar, dado los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cree que se concrete eso? Yo creo que ahí discrepo. Uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional era aumentar los ingresos tributarios en 1.5% del PIB. Más o menos eso es 1.500 millones de dólares. Yo creo que el gobierno lo logrará no de esa forma, sino más bien al contrario, reduciendo ciertos impuestos, como por ejemplo la propuesta que estará en la Asamblea, porque el tema de impuestos tiene que ir a la Asamblea, y es la reducción del ISD en medio punto, en la mitad, para algunos temas específicos que advirtió el presidente, que habrá que esperar cómo se presenta. Pero yo creo que más bien al Fondo Monetario el país le está diciendo: mira, no vamos a bajar no vamos a aumentar, el ingreso tributario, sino más bien lo que vamos es a eliminar los subsidios. Al final del día, yo creo que el Fondo Monetario hará una evaluación, y esa evaluación con seguridad será favorable para el Ecuador. Yo creo que más bien al contrario, el Ecuador le está diciendo al Fondo Monetario, a través de las medidas tomadas, que tenemos nosotros temas que ajustar, que tenemos que nosotros solucionar distorsiones en la economía. Y repito, uno de ellos, que yo he venido repitiendo mucho tiempo, son el tema de los subsidios a los combustibles. Economista, ¿cómo entender y cuál pudiera ser lo que pase, el escenario que se pudiera configurar en los siguientes días, luego de que el Ecuador se comprometiera, o en esta carta de intención estaba con el Fondo Monetario Internacional, no adquirir más deuda, precisamente para obtener el crédito del Fondo Monetario Internacional? Y hace apenas unos días atrás se emitieron 2.000 millones de dólares en bonos. ¿Esto puede perjudicar a la credibilidad del país y la estabilidad que está buscando generar el gobierno a través de estos movimientos como los anunciados del día de ayer? Bueno, ahí no creo que la emisión de mayor deuda sea un condicionamiento del fondo. El fondo, en ese caso, más bien deja a discreción del país. Y es cierto, el déficit fiscal del país era de 3.500 millones de dólares para el año 2019, y se emitieron 2.000 millones de dólares en dos tramos, uno de 600 y uno de 1.400, con una tasa promedio de un 9%. Mire, yo siempre he manifestado lo siguiente: la forma de salir del endeudamiento ecuatoriano es con deuda, pero la clave es que esta deuda se vaya reemplazando por una que nos genere mejores condiciones. Por lo tanto, si bien es cierto, hubiésemos preferido alternativas distintas, pero yo creo que es una de las salidas que el Fondo Monetario en su momento entenderá. Esperemos que así sea. Repito, como país no estamos en temas, no fuimos por el lado de tributos, porque eso hubiese sido la presentación simplemente de
en la Asamblea la posibilidad de aumento del IVA, sino más bien fuimos por el tema de subsidios, que ya operará, a decir del ministro Martínez, el día de mañana, y obviamente eso generará, ¿no es cierto?, no solamente ingresos a las arcas fiscales, sino también empezará a mejorar las distorsiones que implica el tema de subsidios. Mire, detrás de eso hay muchos temas que podemos conversar. No solamente es la simple subida, la simple eliminación, perdón, del subsidio, sino que eso, por ejemplo, viene a desincentivar el uso de vehículo, que tanto estamos hablando de problemas de movilidad, de problemas de saturación vehicular, del problema de contaminación que implica el uso de combustible fósil. Nos impone retos. Claro que no estamos contentos, a nadie nos gusta que el momento que vayamos a llenar nuestro carro, el tanque de gasolina, pues nos van a cobrar más, pero tenemos que entender que ese paso es importante y vital dar para el país, porque obviamente pues eso va a generar, repito, una solución a varias distorsiones. Nos llama retos, por ejemplo, pensar en una transportación pública con uso de energías alternativas, el tema eléctrico, buses, trenes. Yo creo que son debates y retos que pronto tienen que llegar ya al país, una vez que este incentivo perverso, digamos así, ha sido eliminado, ¿no? Se van los subsidios, se vienen otras medidas, entre ellas pudiéramos nombrar, para que nuestros amigos oyentes nos vayan siguiendo el hilo. El gobierno también ha anunciado que se suprimen los impuestos a la importación de celulares, computadoras y tablets, se eliminan o reducen los aranceles para maquinaria, equipos y para materia prima agrícola e industrial, se bajan impuestos a los vehículos que cuestan menos de $32,000 para beneficio de emprendedores, contratos ocasionales se renovarán con el 20% menos de remuneración, los empleados públicos ya no tendrán 30 días de vacaciones, ahora serán solo 15, y como una séptima medida, trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario. Estas tres, sobre todo las 5, las 6 y las 7 que estoy dando lectura, que tienen que ver con la actividad pública, con el hecho de ser funcionarios públicos, ya ha habido también pronunciamientos y dicen ser inconstitucionales, ilegales, así lo reclaman, por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores a través de su vocero José Villavicencio, que conversó con nosotros. ¿No cree que las medidas no deberían apuntar hacia el bolsillo particular, en este caso de los funcionarios? Porque si bien muchos nos podemos llegar a quejar del funcionario público, hay muy buenos elementos y no tienen por qué ser castigados por su trabajo. Bueno, mire, yo creo que este momento, a esta hora, lo único que tenemos claro es la eliminación del subsidio a los combustibles y la reducción de los aranceles a los bienes que usted bien anotó. Uh-huh. Yo creo que lo demás tendríamos que esperar a ver cómo se presenta la propuesta reglamentaria, y a su vez eso va a generar un debate al interior de la Asamblea. Todo lo que tiene que ver con el paquete de reformas tributarias y lo que tiene que ver con el paquete de reformas laborales tendría que canalizarse vía Asamblea. Y lo otro que también puede manejar el presidente de la República vía decreto, y que ayer en la elocución no estuvo claro, yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver cómo va, inclusive en este tema del día de vacaciones, por ejemplo, el mismo presidente advirtió excepciones. Hay que ver cuál es el alcance de esas excepciones. El tema de contratos ocasionales con una reducción en el salario, habría que ver cuál es el alcance de esa reducción, cuáles son las condiciones. Y yo creo que más bien haríamos mal en adelantarnos a dar una opinión al respecto. Permítame utilizar uno de los términos más quizás inadecuados, pero que se usan de manera frecuente y ahora en las redes sociales incluso se ha marcado como tendencia. Después de todo el análisis y de los diferentes puntos que hemos tocado, economista Mendieta, ¿pudiéramos llamar a estas medidas a lo que se espera se concrete en las siguientes horas y días, incluso a través ya del envío formal a la Asamblea Nacional, como un paquetazo? Bueno, digamos el manejo coloquial, y como usted bien también advierte a través de redes sociales, lo pueden dar de cualquier forma. Históricamente en el país, paquetazo se definía cuando aumentaban, ya sea el tema del costo de los combustibles, o también recordemos paquetazos tras aumento de ciertos servicios básicos como la luz, etcétera. Yo creería que esta es una medida en la que se están eliminando subsidios. Yo me quedo con eso. Yo creo que ese es el mensaje claro. El meollo de todo lo que se dijo. Yo creo que es complicado asimilar, o puede ser complicado asimilar para ciertos sectores, pero yo más bien apelaría
a que acá lo que necesitamos nosotros es darnos cuenta de la distorsión que un subsidio genera. Primeramente, un subsidio de esta naturaleza, al quien menos beneficia es al que menos dinero tiene. Solo por ahí ya pasa por un problema gravísimo de inequidad la mantención de un subsidio de este tipo. En segundo lugar, incentiva, repito yo, problemas de conmoción vehicular, problemas de contaminación y sobre todo no nos permite a nosotros abrirnos a nuevas alternativas de transportación pública. Por supuesto que también hay que pensar en temas de compensación. Ejemplo, mantener un subsidio para los estudiantes, ejemplo, mantener subsidio para las personas de la tercera edad en cuanto a transportación pública. Eso yo creo que son temas que deben mantenerse. Ejemplo también, no generar expectativas falsas a que esto va a generar problemas inflacionarios. ¿Por qué razón hago alusión a esto? Porque quizás estamos comparando dos escenarios completamente distintos, que eran los paquetazos en épocas de dolarización y que es la eliminación de subsidios, perdón, en épocas del sucre y que es una eliminación de subsidios ahora en la época de dolarización. Es completamente diferente. Estamos en este momento menos proclives a un tema de aumento generalizado de precios. Mire, la inflación al mes mensual de junio del año 2019 fue negativa, es decir, tuvimos una inflación que reflejaba una caída más bien de los precios en términos generales. Entonces es muy difícil que genere eso. Por supuesto que habrán productos y servicios, dependiendo de cuánto de su estructura de costos representan combustible, representan transporte, que van a generar cierto impacto, pero yo creo que no va a ser en los términos que lamentablemente se advierten en forma errónea, como he escuchado anteriormente. Permítame no dejarlo ir sin hacerle una última consulta, y es que se me ha venido a la mente una preocupación que, por cierto, desde el fin de semana que se hablaba de estos anuncios y que pudiera contener estos anuncios, se estaba tratando de esgrimir sobre el gas. Hemos hablado de la necesidad de eliminar los subsidios. Los subsidios no son buenos para el Estado, no son buenos para la economía en términos generales, no son buenos para el mismo pueblo a largo plazo. El gas debería ser considerado en su momento para eliminar el subsidio que mantiene. Bueno, en el caso del gas hemos sostenido que debe ser focalizado, ¿no? El uso del gas, al tener una connotación mucho más de hogar, mucho más doméstica, pues obviamente tendría que ser focalizado. Porque también ahí se presentan una serie de distorsiones, inequidades, ¿no? Mal usos, contrabando, etcétera. Es decir, también genera una serie de problemas. Pero yo creo que por el momento el gobierno ha decidido no tocar aquello. Me parece acertado. Yo creo que la economía ecuatoriana, como está, quizás la afectación del precio del gas hubiera llegado más directamente a aquellas personas que justamente estamos queriendo, o que el gobierno está queriendo proteger, que son los quintiles más bajos de ingreso. Yo creería que eso estaría en stand-by, pero en algún momento tendríamos que debatir, y yo mismo soy partidario de que debe haber un proceso de focalización con el uso de tecnologías, pero por ahora estaría un stand-by. Ahora, también hay que ver que el grueso de los subsidios justamente estaba en las gasolinas extra y en y en el diésel. Por lo tanto, yo creo que, a pesar de que yo no tengo todavía los números claros, además que llevamos ya el año bien avanzado, pero a decir del mismo presidente serían 1.300 millones de dólares que se ahorraría el país eliminando estos subsidios, ¿no? Bien, gracias, economista, por su análisis. Sin duda fortalece la idea de que, primero que nada, hay que tomarlo esto con calma, esperar que muchas de estas medidas terminen por asentarse en un proyecto de reformas y que llegue a la Asamblea Nacional para conocer su verdadero alcance. Lo que creo, ya no cabe duda, y tendrá que ser incluso una realidad en las siguientes 48 horas, es el sincerar el precio de los combustibles, algo que ha tomado por sorpresa a más de uno, pero que aún cuando es un tema que ha generado, desde que yo tengo uso de memoria, polémica, también, ya le doy la palabra, economista, también ha generado de alguna manera adhesiones, increíblemente. Y solo comparando, y lo decía al economista Mendieta antes de entrar a esta entrevista, pensar en una medida como la que se tomó la noche de ayer, hace unos años atrás, ya fuera razón suficiente para ver llantas quemándose, protestas por doquier, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiere usted concluir, economista Mendieta? Sí, bueno, simplemente yo creo que un llamado a quienes quizás
están esto viviendo por primera vez, que es el sector más joven de la población, que no se dejen, digamos, guiar por quizás a veces posiciones que más bien están rayando en lo político. Hay que recordar que nosotros estamos prácticamente, a pesar de que falta tiempo todavía, pero a puertas de un proceso político que ya se ha venido cocinando, ¿no? Y que porque este gobierno ha sido a sí mismo autodenominado quizás un gobierno de transición, que repito, con lo de ayer está teniendo medidas, yo las califico como responsables, pero que no hay que dejarse llevar por ello, ¿no? Más bien yo creo que esa juventud que este momento piensa mucho en los temas ambientales, esta juventud que yo creo que es la llamada a embanderar esos cambios que necesita para la mantención de nuestra tierra y de nuestro planeta, yo creo que debemos más bien de elevar el debate, no caer en que si el subsidio se mantiene, no se mantiene, etcétera, sino más bien elevar el debate en cómo vamos a encarar una sociedad, cómo vamos a encarar una economía post-petrolera. Yo creo que ese es el gran reto y ese llamado debería ser, y lo hago yo en forma personal a la juventud, ¿no? Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el economista Rodrigo Mendieta, quien es decano de Economía de la Universidad de Cuenca. Hemos analizado las medidas anunciadas el día de ayer por el presidente Lenín Moreno en cadena nacional. Si usted no está al tanto de lo que pudiera ser estos anuncios o las repercusiones que se esperan en las siguientes horas, puede ingresar en cualquier momento en nuestras redes sociales. Ahí incluso hemos subido un resumen tanto de las medidas laborales cuanto de las medidas económicas para que usted esté bien informado. Esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W. Sebastián Yatra.